Sí. Bueno, pues muy buenos días a todos. Vamos a arrancar ya lo que es el tercer día de las jornadas de innovación y salud de la Sociedad Española de Informática de la Salud. En este caso vamos a arrancar de la mano de don Luis Frauca Remacha. Es un Senior Health Consultant de Eviden y la charla que hoy vamos a tener va a versar sobre el reglamento del Espacio Europeo de Datos Sanitarios. Antes de arrancar con el ponente, se está proyectando el resultado de la encuesta que entiendo conocíais y habéis cumplimentado, priorizando las diferentes respuestas que los diferentes participantes nos han dado a la pregunta planteada, ¿no? ¿Cómo abordamos el reto y lo convertimos en una oportunidad? Como estáis viendo, lo que ha recibido una mayor puntuación es pasar de la legislación a la implementación en los sistemas de información en uso, con un timeline adecuado que permita su evolución hacia las nuevas obligaciones derivadas del reglamento. La segunda de las posibilidades más votada, o que ha tenido más aceptación, ha sido la de generar programas con el objetivo de mejorar la calidad de los datos sanitarios almacenados. La tercera hace referencia a la garantía de equidad y transparencia en el tratamiento de los datos clínicos de los ciudadanos. La cuarta de las cuestiones, que está prácticamente parejada en porcentaje con la tercera, es establecer los mecanismos prácticos de evaluación del cumplimiento del reglamento. En penúltimo lugar, nos encontramos ya las acciones formativas y, por último, disponer de mecanismos de financiación adecuados para la puesta en marcha y operación de los nuevos servicios de salud. Bien, una vez presentados los resultados de la encuesta, la verdad es que yo, a nivel personal, tengo grandes expectativas puestas en esta ponencia. Hay algunos aspectos que nos van a impactar de forma decidida a todos nosotros cuando vayamos a implantar lagos de datos sanitarios, hagamos modelos de inteligencia artificial sobre los mismos, hagamos paneles visuales o cualquier tipo de explotación de datos, ¿no? A veces, y sobre todo en estos foros que tienen un perfil muy tecnológico, nos intentamos abstraer o nos olvidamos un poco, porque a lo mejor no es tan estimulante la parte normativa, pero tenemos que tener en consideración que esto luego tiene impacto total en cómo vamos a implantar nuestras soluciones, ¿no? De hecho, a lo largo de la ponencia de Luis, a mí hay un par de temas que me parecen determinantes, ¿no? Y que quizá él pueda aclararnos, o más o menos en base a su experiencia y lo que está trabajando a nivel europeo, decirnos por dónde pueden ir los tiros. El primero de ellos es el modelo que vamos a tener en el espacio europeo de datos. A lo largo de estas jornadas se han oído diferentes aproximaciones, pero bueno, comentábamos ayer que hay, por ejemplo, a nivel europeo hay una red que yo creo que todos vosotros habréis oído hablar de ella, es IDEN, que es un modelo totalmente federado, con privacidad por diseño, en el cual ya se están normalizando en OMOP y de la mano de la tecnología SNOMED 400 millones de historias clínicas. Y hay muchas instituciones, incluso servicios regionales de salud, que ya estamos metidos en esta red, ¿no? Hay un hecho importante. Esta red fue diseñada por, supongo que lo sabréis, por el Centro Médico de la Universidad Erasmus de Rotterdam, y son ellos los que definieron este modelo federado. La red CEDEN es una red montada con fondos públicos y privados, pero casualmente el que se puede llegar a considerar el primer nodo del nuevo espacio europeo de datos, que es Darwin, el nodo de la EMA, de la Agencia Europea del Medicamento, ha elegido al mismo coordinador para el proyecto, a la Universidad Erasmus de Rotterdam. Por tanto, y ahí Luis nos podrá precisar, quizá esto ya sea una indicación de que si el primer nodo del espacio europeo de datos va a tener un modelo federado, probablemente todos los nodos, incluido el nacional, vayan a modelos federados para la distribución de los datos. Y bueno, no voy a robar más tiempo a Luis de su exposición, le doy directamente paso. En tus manos, Luis. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos.
Muchas gracias a todos. Pues es una satisfacción estar aquí con vosotros y, bueno, en una mesa con un riojano de adopción y un navarro, pues, ¿qué puede salir mal, ¿no? Yo creo que, y sin más, bueno, voy a contaros un poco, hacer un barrido de lo que se está negociando actualmente en Bruselas, que es el Reglamento sobre el Espacio Europeo de Datos Sanitarios. La verdad es que me considero muy afortunado porque soy parte de un equipo que estamos dando soporte al Ministerio de Sanidad en la negociación del reglamento. Y en un momento como este, donde España ostenta la presidencia de turno del Consejo, con lo cual la responsabilidad que tiene el Ministerio de Sanidad como autoridad competente de salud digital, pues es máxima para impulsar la negociación del reglamento, generar consensos entre los Estados miembros, generar consenso también con la Comisión Europea, que es la que impulsora de este reglamento, la que plantea la propuesta del reglamento que se publicó allá por el mes de mayo de 2022, y por tanto la responsabilidad es muy grande en estos momentos para impulsar la negociación de este reglamento y que este reglamento pueda adoptarse en el futuro inmediato. ¿Cuándo será ese futuro? No lo sabemos todavía. Hay muchas variables que considerar, entre ellas, por ejemplo, que el año que viene hay elecciones al Parlamento Europeo y ello también puede suponer un parón si para ese momento el Parlamento Europeo tampoco ha llegado a aprobar el reglamento, ¿no? Pero bueno, estos son disquisiciones más institucionales o legales. Y bueno, yo lo que quería es comentaros un poco lo que es el reglamento en su situación actual, los retos que plantea para el sector público, desde luego, para el sector privado, desde luego también, y para los ciudadanos, evidentemente. Y retos de todo tipo. Antes veía la encuesta, los resultados de la encuesta, y bueno, veo que está bastante equilibrado la ponderación que se hace de las distintas preguntas que se planteaban. Me sorprende que preocupe poco el tema de la financiación, porque a mí me parece que va a ser un tema muy importante en la aplicación del reglamento, porque además no podemos olvidar que estamos hablando de un reglamento, no es una directiva, como puede ser la Directiva de Asistencia Sanitaria Transfronteriza. Estamos hablando de un reglamento que es directamente aplicable en los Estados miembros, con unas obligaciones que tendrán que ser asumidas por esos Estados para la transposición y puesta en práctica del reglamento. Entonces, me sorprende, por ejemplo, que el tema de la financiación no preocupe. Quizás que yo también tengo un background más de ciencias sociales, pues igual tengo otra percepción. Pero bueno, vamos a hacer un poco una descripción de lo que plantea el reglamento. Estos son los cuatro grandes objetivos que tiene este reglamento. Reforzar el control de las personas físicas sobre sus datos electrónicos de salud. Crear un entorno de procesamiento seguro, que en inglés es el Secure Process Environment para los datos sanitarios. Asegurar que los datos electrónicos de salud estén a disposición de los investigadores, de la innovación, de los legisladores de forma segura, preservando la privacidad. Y crear un mercado único para los productos y servicios de salud digital. Estos son los 4 grandes objetivos del reglamento. Y son muy importantes porque sobre ellos se sustentan las bases jurídicas sobre las que se justifica el reglamento. Y aquí pues conviven distintas también percepciones, desde lo que es obviamente los derechos de los ciudadanos y de los pacientes, pero también la lógica del mercado interior. Y esto es muy importante especialmente para el sector privado, porque lo que la Comisión Europea quiere es crear un mercado único para los productos y dispositivos médicos y para el software de salud en los Estados miembros. Y este es un tema muy importante del reglamento, que concretamente en el caso del uso primario se regula en el capítulo 3.
Por eso decía que el reglamento obviamente va a impactar no solo en el sector público, sino también en el sector privado, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos los objetivos del reglamento. Podemos hablar de uso primario y aquí tenemos un poco más detallado lo que se persigue con el reglamento. No solo lo que es el garantizar el acceso de los ciudadanos / pacientes a sus datos, sino también hay obligaciones para los profesionales sanitarios. Se consolida el nodo europeo, que es, como sabéis, se llama Mi Salud EU o My Health EU, como la autoridad de salud digital. Los sistemas HCE, con una serie de especificaciones que tendrán que tener, con un formato europeo que será interoperable. Queda por ver cómo se certificará eso, si será a través de autodeclaraciones de conformidad, evaluación por terceros, eso está todavía por decidir. Y también una de las novedades del reglamento es que se creará una autoridad de vigilancia de mercado. Y todo esto lo regulará la Comisión Europea a través de lo que se llaman actos de ejecución. Lo que le da a la Comisión Europea un poder nada desdeñable para transformar las disposiciones del reglamento en medidas específicas de implementación. Aquí también tenéis un poco más detallado las disposiciones del reglamento en relación al uso primario. Como he dicho, no solo se regulan los derechos de las personas en el capítulo 2. Este capítulo es muy importante porque realmente confiere a los ciudadanos nuevos derechos. Por ejemplo, no solo la consulta de sus datos, sino también añadir datos a su historia clínica, transferir esos datos, autorizar a un tercero como representante, conocer quién ha accedido a sus datos. Este es un tema también muy importante. Obligaciones para los Estados miembros. Obligaciones para los profesionales y proveedores de asistencia sanitaria, obligaciones de mercado para los fabricantes de dispositivos médicos y productos de salud. Y, como os decía antes, también van a aparecer una serie de entidades que van a garantizar la gobernanza en lo que al uso primario se refiere. Aquí tenemos las categorías de datos de uso primario que se ponen en marcha con el reglamento. Hay dos que ya existen, como es la receta electrónica y la historia clínica resumida. Hablamos obviamente, de servicios de salud digital a nivel transfronterizo, que ya se están poniendo en marcha por las comunidades autónomas. Luego os enseñaré una slide donde podéis ver que España es uno de los países más avanzados en la Unión Europea en la implantación de los servicios de salud transfronterizo, de estos dos que os he comentado, y además destacadísimo en relación a otros países europeos. Y los nuevos productos, servicios que se van a poner en marcha para el uso primario son las imágenes médicas, los informes de laboratorio y los informes de alta hospitalaria. Estos tres nuevos servicios ahora mismo se están diseñando las especificaciones técnicas en el marco de proyectos europeos. Por ejemplo, el proyecto, la Joint Action 09, en la que participa el Ministerio de Sanidad con algunas entidades afiliadas de varias comunidades autónomas en España, pues están diseñando estas especificaciones técnicas para estos nuevos servicios de salud digital. En cuanto al uso secundario, bueno, pues también hay obligaciones para las personas físicas y jurídicas. Muy importante la nueva estructura que se va a crear en todos los Estados miembros, que es el organismo de acceso a datos para uso secundario, que ahí tenéis las siglas en inglés, es Health Data Access Body. Y el reglamento especifica que al menos se va a tener que crear uno de estos organismos por Estado miembro.
Y en el caso de países descentralizados, como es el nuestro, donde las competencias de sanidad están mayormente transferidas a las comunidades autónomas, pues la lógica impone que serán las comunidades autónomas las que tengan que crear esta organización para la gestión de datos de salud para uso secundario, desempeñando, en este caso, el Ministerio de Sanidad, un rol de nodo central y de coordinación entre los nodos autonómicos y la Unión Europea. Y el reglamento establece obligaciones tanto para los titulares de datos, los data holders, para los usuarios de datos, los data users, y para otras entidades que van a participar en el flujo de datos para uso secundario. Bueno, si a algunos os interesa la presentación, luego me lo decís y sin problemas os puedo pasar una copia sin problema. Como os decía, los Health Data Access Bodies van a ser un punto central en lo que es el ecosistema de datos para uso secundario y va a tener que gestionar lo que es el uso secundario de datos de salud, donde habrá una serie de datos de categorías de datos obligatorias que tendrán que ser puestas a disposición de los usuarios de los datos por los data holders. El reglamento establece una serie de fines legítimos para el uso secundario, así como fines prohibidos. Se establecen, lo que acabo de comentar, los organismos de acceso a datos de salud con una serie de funciones. Habrá que desarrollar catálogos de datos a nivel nacional, herramientas o aplicaciones para la gestión de las solicitudes de acceso a esos datos, para los data permits y para la puesta en marcha de entornos de procesamiento seguro para el tratamiento de esos datos. Y, por supuesto, una infraestructura transfronteriza que conectará el nodo nacional con el nodo europeo. Aquí tenéis el artículo 34 del reglamento que establece los usos permitidos para el uso secundario de datos. Desde actividades de educación y enseñanza en el sector sanitario y asistencial, investigación científica, desarrollo e innovación, desarrollo de algoritmos para sistemas y aplicaciones de inteligencia artificial, asistencia sanitaria personalizada, elaboración de estadísticas, apoyo a organismos del sector público, actividades de interés público. Estos son los usos permitidos que marca el reglamento para el uso secundario de datos. Vuelvo a decir que el reglamento se está negociando actualmente, que todo lo que estáis viendo aquí es la propuesta original de la Comisión Europea, que es de mayo de 2022, pero obviamente esta propuesta va cambiando fruto de las negociaciones en el seno del Consejo. Lo que pasa que, obviamente, las negociaciones son confidenciales y yo, que participo en esas negociaciones, pues no puedo aquí, obviamente, decir nada que se esté tratando en este grupo de trabajo del Consejo, con lo cual todos los datos que estoy dando aquí obedecen o corresponden con la propuesta original de la Comisión Europea. Uno de los temas, obviamente, más claves y que además estaba reflejado en una de las preguntas, y es una de las preocupaciones que tienen todos los países y, por supuesto, también España, es el timeline, es decir, cuál va a ser el plazo para la puesta en marcha de las obligaciones de reglamento en lo que hace a referencia tanto al uso primario como al uso secundario. Bueno, pues aquí tenéis, esta es una diapositiva de la Comisión Europea, de unas de las sesiones de trabajo que hemos tenido con ella. Disculpar que está en inglés, pero yo creo que es muy gráfica para un poco ver el timeline en lo que, en este caso, en lo que a uso primario se refiere, la entrada en vigor del reglamento, que todavía no sabemos cuándo será, porque dependerá de cómo vaya la negociación, y los pilotos que ya se están implantando, que ya se están desarrollando en Europa y con los Estados miembros en diversos proyectos europeos.
Los pilotos para historia clínica, para imágenes médicas, lo que os comentaba antes de la preparación de las especificaciones técnicas que luego tendrán que ser aprobadas por los Estados miembros y por la Comisión y que serán las que se apliquen para estos nuevos servicios de salud digital. Y en cuanto a uso secundario, pues también tenemos, esta es otra slide también de la Comisión Europea. Bueno, esto, ya digo, es una referencia, pero todo dependerá de cómo vaya la negociación del reglamento. Sí que veis aquí algunos proyectos interesantes que se están desarrollando ahora mismo. El proyecto TEDAS, por ejemplo, que ya acabó en julio, que es no sé si lo conocéis, pero es un proyecto que ha producido unos resultados y unos entregables muy interesantes. Os recomiendo que visitéis la página del proyecto donde os podéis descargar algunos de estos documentos que lo que pretenden es, bueno, pues preparar lo que va a venir en la aplicación del reglamento en sus distintas variantes, incluidos los temas también de gobernanza, la gobernanza del uso secundario. El nuevo proyecto que da continuación a TEDAS, que es el piloto EHDS, donde también participa el Ministerio de Sanidad, y otra serie de proyectos y consorcios que van a trabajar en distintos pilotos y para la puesta en marcha de lo que será el uso secundario de salud, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es un poco para que veáis lo que se está gestando a nivel europeo. Y bueno, son proyectos muy interesantes, abiertos a la participación, por supuesto, de entidades públicas y del sector privado. Y bueno, el Ministerio de Sanidad está participando en algunos de estos proyectos y nosotros desde Eviden le damos soporte también en lo que es la gestión y los resultados de estos proyectos. Bueno, pasando un poco los retos institucionales y legales, bueno, el impacto legislativo del reglamento, obviamente, que veremos si esto se traduce en una ley de salud digital, en una nueva ley de salud digital en España, como parece que va a ser el caso, pero esto habrá que ver. El capítulo 2, que os decía antes, muy importante porque regula los derechos de los ciudadanos y de los pacientes y profesionales sanitarios en el uso de los datos clínicos electrónicos. Esto va a tener un impacto clarísimo en la legislación de muchos Estados miembros que van a tener que modificar disposiciones existentes o aprobar nuevas disposiciones legislativas para alinearse con lo que marca el reglamento. Y luego también el reglamento, digamos que coexiste con normas ya existentes, sobre todo el Reglamento General de Protección de Datos. Y este es un tema que también colea mucho, porque hay países que se aferran muy mucho a lo que marca el RGPD y, bueno, el reglamento tiene que ser consistente también con lo que marca el RGPD, sobre todo en temas como, por ejemplo, la gestión del consentimiento para el uso de datos sanitarios, etcétera. Y esto está también muy presente en lo que son las negociaciones del reglamento. Bueno, retos institucionales, que también salía en una de las preguntas. Bueno, el sentir general de los Estados miembros es que la idea original de la Comisión Europea de un plazo de 3 años desde la entrada en vigor del reglamento para la implantación y el despliegue de los servicios, que era muy escaso, y lo es un tiempo muy escaso. Ese tiempo se va a ampliar, ese timeline, porque así lo marca el sentir mayoritario de los Estados miembros. Habrá que, como os decía antes, crear nuevas estructuras de gobernanza que tendrán que tener recursos y medios para gestionar el uso, sobre todo el uso secundario de datos sanitarios, porque es la gran novedad que establece el reglamento. El uso primario, mayormente, en muchos Estados miembros ya está implantado en lo que son la infraestructura y servicios, pero el uso secundario es novedoso. Luego os pondré algún ejemplo del país más adelantado en este sentido, que es Finlandia, que son los que un poco nos pueden ir guiando a los demás sobre lecciones aprendidas que ellos han experimentado en el despliegue de infraestructura y servicios para uso secundario. Y luego también, obviamente, los retos para el sector privado y para los proveedores de asistencia sanitaria que tendrán que integrarse en esa infraestructura.
Bueno, aquí he puesto la Secretaría General de Salud Digital como, digamos, que será el nodo central en España, en coordinación, obviamente, con sus homólogos en las comunidades autónomas, para toda la gestión tanto de lo que es el uso primario como el uso secundario. No voy a repetir cosas que ya he comentado, pero bueno, las obligaciones de esta Autoridad de Salud Digital van a crecer exponencialmente, sobre todo con la entrada en vigor del uso secundario, y por tanto tendrá que dotarse de los recursos y medios necesarios para ello. Ayer estuvo aquí Noemí hablando también de otros temas, pero bueno, supongo que ella es muy consciente de lo que se viene encima con el reglamento. Bueno, pues esta es una slide que hemos utilizado también en Eviden en alguna presentación, en algún proyecto que estamos trabajando. Es un esquema de lo que podría ser el nodo federado al que obviamente va a adaptarse el Sistema Nacional de Salud y los sistemas de las comunidades autónomas para el Espacio Nacional de Datos de Salud. Se ha hablado de este tema también en estos días aquí y bueno, pues esto es un ejemplo de lo que un poco del layout, del formato que podría tener ese nodo federado a nivel nacional. España tiene una ventaja en relación a otros países europeos, y es que nosotros ya estamos en un sistema federado. Lo estamos para el uso primario. Entonces, de alguna forma, podemos hacer de mentores, entre comillas, para otros Estados miembros que no tienen esa experiencia y que van a tener que pasar por las mismas vicisitudes que ha pasado España en la puesta en marcha, por ejemplo, de los servicios de salud digital para uso primario. Entonces, desde luego, nos hace ser más conscientes de los retos que plantea el uso secundario, porque ya lo hemos experimentado de alguna manera para el uso primario. Bueno, el impacto económico, obviamente, antes os decía que me sorprendía que esta pregunta no hubiera preocupado tanto a los presentes. A mí me parece que es clave. Los retornos que va a tener el espacio de datos de salud nacional y europeo, cómo se va a financiar, cuáles son los beneficios, los costes, los recursos necesarios, sobre todo, cómo hacer sostenible a largo plazo, sobre todo lo que es el uso secundario. Y ahora veremos algún ejemplo, sobre todo en el caso de Finlandia, para que tengáis alguna referencia y datos. Es cierto que hay información. La Comisión Europea, cuando presentó su propuesta de reglamento, presentó también un estudio de impacto señalando que habría, obviamente, una serie de financiación europea para poner en marcha el reglamento y todo lo que se deriva del reglamento, entre ellos el mecanismo de recuperación y resiliencia. Pero la Comisión también dice, y es consciente en su estudio de impacto, que la financiación europea solo va a cubrir una pequeña parte de los costes asociados a la puesta en marcha del uso secundario. Solo una pequeña parte. La mayor parte la van a tener que financiar los Estados miembros, las comunidades autónomas y el sector privado también. Entonces, para mí es un tema clave un poco el pergeñar el business model para hacer viable a largo plazo, medio-largo plazo, lo que es el uso secundario. Teniendo en cuenta, además, que la situación varía muy mucho de un Estado miembro a otro. Hay Estados miembros como Holanda, donde la sanidad es privada. Hay Estados miembros donde la sanidad es mayormente pública. Hay Estados miembros centralizados. Hay Estados miembros descentralizados, como es el caso de España. Entonces, todo esto va a impactar también en los modelos económicos y de negocio que se tengan que diseñar para hacer frente a las obligaciones del reglamento.
Estos datos están sacados de este estudio de impacto. Bueno, como veis, la horquilla es muy amplia. La Comisión estima los costes de implantación de los nuevos servicios de uso primario entre 300 y 1.800 millones de euros y los beneficios los estima entre 5.500 y 5.600 millones de euros, y para el uso secundario serían entre 350 y 700 y 5.400. Bueno, esto es una referencia, sin más, sacada del estudio de impacto de la Comisión, pero bueno, que hay que ponerlo también un poco entre paréntesis porque la situación, sobre todo, varía muy mucho de un Estado miembro a otro, ¿no? Y, bueno, ¿y cómo se van a repartir estos costes, ¿no? Porque, bueno, esta infografía está sacada del proyecto TEDAS, que os mencionaba antes, es un poco el ciclo de vida del dato en el uso secundario, ¿no? De la dos grandes etapas, la preparación de los datos y lo que se llama la experiencia del usuario, el user journey, ¿no? Y con una serie de hitos. Entonces, bueno, pues el primer bloque está claro que lo van a tener que asumir las autoridades de acceso a datos y los titulares de datos, pero el segundo lo van a tener que asumir los usuarios de datos, ¿no? Entonces, para mí esto es una de las temas que va a haber que, primero, dilucidar muy claramente en el reglamento. Por ejemplo, cuáles son, una de las cosas que se está decidiendo es cuáles son las obligaciones para los titulares de datos, para los data holders. Porque aquí tenemos desde grandes hospitales con grandes reservorios de datos o a clínicas muy pequeñas o incluso a profesionales sanitarios, ¿no? Entonces, la casuística es muy amplia, muy variada. Entonces, bueno, pues este es un tema también muy complicado en lo que es la negociación del reglamento, ¿no? El impacto en el sector privado que os comentaba antes es un sector muy atomizado, donde hay grandes clínicas, por ejemplo, con otras más pequeñas, hospitales, los fabricantes de dispositivos médicos. Un tema muy importante, el reglamento no solo regula el mercado o no solo afecta a fabricantes europeos en este caso, porque el reglamento abre el mercado a fabricantes de terceros países que van a poder acceder al mercado de la Unión Europea y hacer uso de datos y, por tanto, esto también tiene que tenerse en cuenta, sobre todo a la hora de que bueno, pues haya una equivalencia y que los usuarios de datos en Europa puedan acceder también a bancos de datos en terceros países, lo que se llama la reciprocidad, ¿no? Que haya una reciprocidad, porque si no, no sería justo que, voy a poner un caso un poco extremo, que una entidad china acceda a un banco de datos para una investigación médica que está realizando una universidad en China, pueda acceder a datos europeos y que luego una universidad española, por ejemplo, no puede hacer lo mismo en el caso de China, ¿no? Pues eso no sería justo, obviamente. Aquí entramos en otro tema que se está viendo también en la negociación del reglamento y que afecta a otros acuerdos internacionales que tiene la Unión Europea. Pero bueno, esto está previsto en el reglamento, con lo cual es un tema también hay que tener en cuenta. Hemos hablado de costes, obviamente hay que hablar de beneficios, ¿no? Lo que se espera que los beneficios que produzca el reglamento, ¿no? En el uso primario, pues la creación de un auténtico mercado digital de sistemas HME con efectos de escala y potenciación de la industria europea frente a terceros, ¿no? Eso es lo que la Comisión también espera que se consiga con el reglamento. Aumentar la eficiencia, mejorar los costes, evitar duplicidades, mayor interoperabilidad entre los sistemas de información clínica, mejora de la asistencia a los pacientes, mejora de la asistencia sanitaria, integrar a todos los proveedores del sector público y privado en la red, ¿no?
con lo cual hablaríamos de un sistema de salud integral. En cuanto al uso secundario, pues obviamente generar un marco de confianza para el ciudadano y para los profesionales sanitarios en el uso de sus datos. Y este es un tema muy importante. Si no hay ese marco de confianza y de seguridad, pues muchos ciudadanos van a ser reticentes a que se utilicen sus datos para una investigación. Y esto nos lleva también al tema del opt-out, ¿no? Es decir, la posibilidad de que un ciudadano solicite que no se haga uso de sus datos para una investigación en España, por ejemplo. Bueno, pues no es nada descabellado anticipar que va a haber que implantar un sistema para la gestión de este opt-out, ¿no? Tanto a nivel central como en las comunidades autónomas, porque así lo van a demandar los ciudadanos. Esto también tiene que ver con las culturas de los Estados miembros. Hay culturas muy celosas de la privacidad y en la confianza que se tienen los poderes públicos. Hay países donde hay mucha confianza en los poderes públicos y igual el opt-out no es tan importante, pero otros países donde esa confianza no es tal, pues que sí puede generar más reticencias en los ciudadanos a la hora que se haga uso de sus datos de salud, ¿no? Sí. Sí. Sí, sí, sí. Bueno, yo creo que, como os digo, la presentación la tenéis disponible si alguno la quiere. Esto es un poco a la arquitectura de lo que sería el uso secundario de datos, con la autoridad de acceso a datos que podéis ver arriba como eje central, con una serie de obligaciones y tareas que va a tener que desarrollar y todos los actores de este ecosistema, ¿no? El usuario de datos, el titular, etcétera. Y terminar simplemente con, bueno, casos de uso de España y Finlandia, porque, bueno, como os decía, España es uno de la novena, el noveno país ahora mismo en cuanto a acceso de los ciudadanos a sus datos electrónicos, el noveno a nivel mundial. Yo creo que esto es un dato muy relevante. Aquí tenéis, bueno, pues esta estadística. Aquí tenéis la implantación de la historia clínica resumida a nivel europeo. Aquí tenéis la situación en España, con 9 comunidades autónomas que están actualmente en servicio, con 8 países europeos que lo tienen también en servicio, y la previsión para el año que viene de nueva incorporación de comunidades autónomas y nuevos países. Y en lo que afecta a receta electrónica, pues todavía mejor la situación en relación a España, ¿no? Esto les comentaba que España está en una posición de partida muy ventajosa en lo que afecta a uso primario. Esto es lo que quería contar de Finlandia, el caso de Findata, que es el único ejemplo que existe en Europa ahora mismo de lo que sería una autoridad de acceso a datos sanitarios. Y como veis, pues en la columna de la derecha, en el año 2022, pues bueno, los costes que supone esta estructura son 3 millones de euros y los ingresos son 700.000 euros. Esos ingresos provienen de tasas que se cobran a los data users, a los investigadores por hacer uso de esos datos. Y como veis, cubren poco más del 20% de los costes. Por eso decía que va a haber que diseñar modelos de negocio que cubran en parte ese gap, ¿no? No solo con financiación pública, que habrá que hacerlo, sino también con otros mecanismos de financiación. Bueno, conclusiones. Podría haber muchas conclusiones. Estas son unas conclusiones muy antiguas, que se me han ocurrido a mí, ¿no? Retos que tenemos claros, que hay muy poca experiencia en lo que es el uso secundario, el efecto cuello de botella que se puede producir, sobre todo en el caso de estas autoridades de acceso a datos sanitarios, la gran diferencia que hay en los Estados miembros en cuanto a la madurez tecnológica de sus servicios de salud digital, la relación de reglamento con el RGPD, que es problemática en algún caso, las distintas lógicas
que permean el reglamento de la Comisión, la propuesta, y el tema de la financiación, ¿no? ¿Y cómo abordarlos? Que también son conclusiones obviamente tentativas. Bueno, pues habrá que asegurar una distribución equitativa de las funciones y de los costes entre los distintos actores que van a participar en el ecosistema, sobre todo para el uso secundario. Unos plazos de implementación que también se adapten a la realidad de los Estados miembros. Asegurar que haya una coherencia y una relación fluida entre el reglamento y otras disposiciones legislativas, sobre todo el RGPD, pero no solo el RGPD, y diseñar esquemas de financiación focalizados en lo que va a suponer el reglamento y con costes compartidos entre la Unión Europea y los Estados miembros para el uso transfronterizo, ¿no? Bueno, yo he intentado hacer un barrido del reglamento en todas sus aristas, que son muchas, y es imposible hacerlo en media hora, pero bueno, yo creo que he intentado transmitiros lo que va a suponer el reglamento, que, como os digo, se está negociando en Bruselas actualmente, que la negociación se va a prolongar unos meses y ya veremos si conseguimos que se apruebe el reglamento y cómo queda su configuración final. Muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta en el auditorio? Sí, por favor. Buenos días, soy Fernando Martín de La Paz. Muchas gracias por la presentación. A mí hay un tema que me preocupa mucho y que ayer hablamos en uno de los talleres, y es que el uso secundario principalmente está orientado a la investigación de las causas de las enfermedades, de los efectos de los medicamentos, etcétera. Y hoy todos reconocemos que para eso un componente esencial es el dato genómico del paciente, ¿vale? Yo no puedo imaginar un recurso para uso secundario que no contenga información genómica conectada con la información clínica del paciente. Sin embargo, aunque hay iniciativas muy importantes, tanto a nivel nacional como internacional, para recoger esa información genómica del paciente, a mí me da la impresión de que están bastante desconectadas y que no hay un mecanismo previsto pues, para identificar a los pacientes de forma común o para, digamos, permitir un acceso unificado a esos bancos de datos, ¿no? Como sí se ha hecho en Estados Unidos o en Inglaterra. El biobanco inglés y el proyecto Genome England da acceso a información genómica y clínica integrada de los pacientes para investigación. Y en Estados Unidos el proyecto Olobas exactamente lo mismo, y hoy ya tienen más de 600.000 participantes con información completa e integrada. Entonces, yo no sé en Europa de verdad quién está diseñando esto, porque nosotros hicimos algunas preguntas y el proyecto 1 Million Genomes, que está intentando desarrollar esto, no se considera un Health Data Access Body, ni siquiera un data holder, no lo es. Entonces, se podría dar el caso de que se tuviera que romper por países para facilitar la información genómica en cada país a través del HDAB de cada país. O sea, es una situación absolutamente, no sé, caótica. Bueno, tienes razón. El proyecto 1 Million Genome que has mencionado está trabajando esto. El problema es que a la vez que se está negociando el reglamento, se están desarrollando una serie de proyectos, ¿no?, que coexisten en el tiempo con el reglamento y que van a desarrollar y que están desarrollando, por ejemplo, especificaciones técnicas de los nuevos, por ejemplo, en el caso de uso primario, de los nuevos servicios de salud digital que se van a implantar, ¿no? Y este es un problema porque tiene que haber una pasarela entre esos proyectos que producirán unas especificaciones, que esas especificaciones la Comisión Europea las tendrá que aprobar y los Estados miembros, pero efectivamente el reglamento es muy claro en que va a tener que haber una autoridad, al menos una autoridad de acceso a datos por Estado miembro. Es cierto que el reglamento no prohíbe que haya más, pero al menos tiene que haber una. Y si hay más, el reglamento lo que dice es que una tiene que hacer de coordinador entre todas esas, de coordinador de cara a Europa entre todas esas autoridades de acceso a datos. Yo creo que sería absurdo no aprovechar el trabajo que se está haciendo, por ejemplo, en el proyecto 1 Million Genome. Sería absurdo no hacer
no hacer uso de los resultados de ese proyecto y de otros proyectos, pero esto es lo que marca el reglamento. Y luego hay algunos países que no tienen claro que los datos genómicos entren dentro del alcance. Este es un tema que también se está viendo en Bruselas. Y al final lo que tienes que ver es si hay una mayoría suficiente o si hay una minoría de bloqueo, que a veces la minoría de bloqueo es tan sencilla como que Francia y Alemania se pongan de acuerdo. Entonces, esa es una de las grandes, ahora mismo, dificultades. De acuerdo, pues nos hemos pasado 5 minutos de la hora, vamos a cerrar esta sesión. Muchas gracias a todos.